Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad, al oído. Bueno, al oído, William. Sí, señor. Aquí, como lo prometido es deuda y como lo anunciamos al comienzo de esta emisión, y estamos llenos de noticias, el senador Ernesto Macías Tovar enfrentó de manera seria al imberbe presidente del Senado de la República, Mauricio Liscano, frente al tema que nos tiene a todos obviamente en el limbo político en Colombia, al vocero, al hombre que habla a nombre del pueblo, al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado. Entonces, lo mejor de todo es escuchar a Ernesto Macías qué es lo que está pasando con el Procurador General de la Nación y el señor Mauricio Liscano. Saludamos pues muy especialmente al senador Ernesto Macías. Ernesto, buenos días. William, muy buenos días a usted, a la audiencia, al doctor Fernando. A ver, ¿qué fue lo que ocurrió? El martes pasado me enteré que el procurador Ordóñez había ido al Consejo de Estado a notificarse del fallo de la suspensión de su periodo constitucional y se encontró con que no estaba el fallo, no lo pudieron notificar porque el fallo no estaba. Y entonces él envía el martes una carta de renuncia al cargo, se la envía al Senado de la República, lo cual es procedente y además debe ser así, porque el Senado es quien elige al procurador. Envió la carta y me enteré por terceras personas que esa carta estaba en poder del presidente del Senado. Transcurría la plenaria el martes y yo esperando a ver si el presidente del Senado le contaba al Senado que el procurador había radicado esa carta de renuncia, y al no hacerlo le pedí mediante derecho ante una insistencia que le presenté, le dije que yo tenía conocimiento que esa carta la tenía él en su poder y que por favor la leyeran y además le permitiera al Senado aceptar la renuncia del procurador. Responde el presidente del Senado que además de esa carta él reconoció que tenía la carta y que además de esa carta tenía otro documento y era una notificación del Consejo de Estado a él, al presidente del Senado, sobre el fallo proferido en contra del periodo del procurador. Yo, desde luego, sin ser abogado, le manifesté que no tenía por qué notificarlo a él, porque él no era parte en el proceso, simplemente seguramente le habían informado, pero que le solicitaba que tramitara la carta del procurador, que había llegado primero que el supuesto documento del Consejo de Estado. Él, como siempre, se va por las ramas y decidió nombrar una subcomisión para que estudie el caso. Decidió no, lo obligaron a hacerlo. Es posible. Y entonces nombra una subcomisión que me pareció absurdo, subcomisión que aún no ha rendido el informe desde el martes, pues para estudiar si se ponía en consideración la renuncia del procurador. Pero ayer me enteré, William, algo muy grave, y es que el presidente del Senado le mintió a la plenaria, le mintió al país, porque eso había transmisión en televisión. ¿Por qué le mintió? Porque me enteré, esto ocurrió hacia las 4 de la tarde el martes, y me enteré ayer que el Consejo de Estado había colgado en su página, no se había publicado dicha sentencia a las 6:18 de la tarde, es decir, cuando el presidente del Senado nos estaba diciendo que había sido notificado, el Consejo de Estado ni siquiera había colgado la sentencia, luego era mentira, pero además no tenía por qué notificar al presidente del Senado, cuando ni siquiera había, y leí un trino del doctor Alejandro Ordóñez, donde dice a las 5:18 de la tarde que no había sido notificado aún por el Consejo de Estado, y hoy todavía no ha sido notificado, William. Entonces, ¿qué hizo el presidente del Senado? Dilatar para no aceptarle la renuncia al procurador, sino seguramente esperar a que lo notificara el Consejo de Estado. ¿Qué ocurre hoy? Allá desde luego se pararon algunos de aquellos moralistas de la Mate Mora a decir
que el procurador ya, que eso no tenía sentido, que se tramitara. ¿Qué es lo que están consiguiendo con eso? Que el procurador se quede hasta el 15 de enero cuando se le vence el periodo. ¿Por qué, William? El procurador anunció que no iba a presentar recursos, que no iban a interponer recursos, pero él tiene unas opciones que son unas Los acciones, incidentes. unos incidentes, Claro. por ejemplo, de aclaración del fallo, porque en ese fallo hay 12 aclaraciones y ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen los abogados? Doctor Fernando, me ayuda. Salvamentos de voto. Y salvamentos de voto. 5 Luego, salvamentos de voto. hágame el favor. Entonces, él podría pedir aclaraciones, incidentes, y entonces el doctor Alejandro Ordóñez podría fácilmente llegarse al 15 de enero y no le han resuelto su situación. De manera que eso es como el contexto de lo que se vivió el martes en el Senado, y ayer le preguntamos al presidente del Senado, evadió la pregunta, ¿qué pasó con la comisión? Hoy la comisión no ha rendido informe, imagínese, informe de semejante problema tan grande que tiene el Senado de la República con la renuncia del procurador. Entonces esa es la situación, William. Senador, una aclaración para usted que no es abogado y para todos nuestros oyentes que tampoco tienen por qué ser abogados en su inmensa mayoría. La notificación de la sentencia se hace por vía personal. Esa notificación personal consta en un acta donde se le dice al notificado: señor, le estamos haciendo notificación de esta providencia contra la que proceden tales y cuales recursos, y firma el notificado y el secretario. De manera que si el presidente del Senado tenía notificación, tenía el acta. Si no tenía el acta, no había notificación. Es así de sencillo. Entonces, no le basta que el Consejo de Estado diga, es que yo destituí a Ordóñez. Señor, le estoy preguntando es por la notificación de un fallo que usted dio a conocer en público. Los fallos se notifican, es la manera de darlos a conocer ante la persona que está vinculada al proceso. De manera que esto es mentira sobre mentira y engaño sobre engaño, pero tiene un propósito, senador: silenciar a Ordóñez Maldonado. Desde luego. Porque ya dejó de ser procurador ante los ojos del país, pero no es ciudadano común y corriente y no puede ejercer sus derechos como ciudadano porque no ha sido notificado de la providencia que lo saca de la Procuraduría. Quieren silenciar a Ordóñez. Ese es el sistema del gobierno nacional y ese es el sistema del presidente del Senado, que es un subalterno del presidente Santos. ¡Qué dolor! La independencia de los poderes es la base de un sistema democrático. La independencia y el equilibrio, desde Montesquieu hasta nuestros días. Cuando el presidente del Senado es un subalterno, es un lacayo del presidente de la República, desapareció la base de la democracia, senador. Pero le termino con esto, doctor Fernando. Escuchándolo a usted le agrego algo más grave, que después encontré que el documento que tenía el presidente del Senado era un borrador o una copia sin firmas del fallo del Consejo de Estado. No tenía nada más, ninguna notificación, ninguna nota, ningún acta. Era simplemente una copia del fallo sin firmas, sin la firma de ninguno de los magistrados. Ah, bueno, pero es que a ustedes ya los tienen acostumbrados a eso. El acuerdo con las FARC también se los mandaron sin firma. Correcto. De manera pues que ya eso ya es costumbre, eso ya es hábito. ¿No sabrá el presidente del Senado que los documentos deben ir firmados, doctor Londoño, senador? No, eso se lo enseñamos, pero se le olvidó. Y también se le prendió lo de algún alto funcionario que firma sin leer. En este caso anunció sin leer que estaba notificado y no era ninguna notificación. Y Ave María. Desde luego. Bueno, senador, muchísimas gracias por aclararnos este punto. Muchísimas gracias, senador. Doctor Fernando, a usted y a William, muchas gracias. Bueno, William, a estar pendientes de lo que diga la subcomisión. La comisión, eso jamás se va. Esto definitivamente es un sainete, esto es una farsa, esto es un circo, como todo lo que pasa en este gobierno. Es que ni en Venezuela, ni en Venezuela. ¿Cómo es que dice el dicho? Si quiere que no se decida algo, nombre una comisión, doctor Londoño. Ah, sí, claro. Claro, así hacen. Pero lo peor es que acusan al procurador de hacer el circo, cuando el circo lo están haciendo los otros, ¿no? El gobierno indirectamente, ¿no? Bueno, William, ¿qué más nos cuenta al oído? Bueno, doctor, entonces renunció Marta Lucía Ramírez al Partido Conservador. ¿Cómo es el cuento? Pero es que hay Partido Conservador, William.
Partido Conservador. ¿Hay? Partido ¿De verdad? A ver, ¿a quién le está preguntando, William? Pues le estoy preguntando a nuestro amigo Santiago José Castro. Bueno. ¿Lo del Partido Conservador? Sí. No, Pues es que la renuncia de Marta Lucía. Es que no entendí qué es lo que le pregunta a William. ¿Qué le pregunta? ¿Qué pasó en el Partido Conservador? ¿Qué pasó con Marta Lucía Ramírez? Ayer Marta Lucía Ramírez y con Carlos Holguín. Renunció al Directorio Nacional Conservador. Hablé con ella anoche, doctor Londoño, y me confirmó ella misma que también Carlos Holguín Sardi había renunciado. De hecho, parece que Carlos Holguín renunció primero, porque dice que ese es un partido por el que él luchó siendo presidente del directorio. Usted era entonces ministro del Interior, le tocó luchar contra todas las facciones y fracciones internas para sostenerlo, y lo que dice es que se lo entregaron a los parlamentarios, y los parlamentarios son parlamentarios del gobierno sin importar quién esté en el gobierno. De manera que Marta Lucía renunció ayer, pero Carlos Holguín ya había renunciado. Estamos al directorio, estamos pendientes de que pueda decidir pronto Ángela Ospina, que era la vicepresidenta del Directorio Nacional Conservador, pero la posición es muy clara, doctor Londoño, y la posición es muy clara, William. Lo que están diciendo es que ese directorio, 1, es ilegítimo, 2, no quiso llamar a la convención por temor a perderla como la perdieron los parlamentarios en enero de 2014. 3, el partido muy probablemente, sus bases se expresarían claramente por el no al plebiscito, y eso hay que evitarlo. Y 4, la ley obliga a que se realice la convención, y los del directorio no han querido hacer la convención, de manera que para muchos es un partido que está violando sus propios estatutos y la ley. William, eso es lo que pasó. Bueno, entonces pendientes de que diga la doctora Ángela Ospina. Pero ¿qué le pasa a un partido conservador hoy, cuando no tiene a Marta Lucía Ramírez ni a Carlos Holguín en el directorio? Y no tiene dentro del partido, porque está en total desacuerdo con lo que hacen Enrique Gómez Hurtado, Mariano Ospina Hernández y el doctor Valencia. Entonces ninguno de los 3 hijos de los expresidentes de la República, ni el presidente Andrés Pastrana, se me olvidaba ese detallito. Sí, Entonces, ¿qué queda? No más. Entonces, ¿qué queda del Partido Conservador? Dígame, los que están allá diciendo que son el Partido Conservador, el señor Andrade y el señor, ¿y quién más? Los parlamentarios de allá y el Fincho Cepeda. ¿Qué valen y qué significan para el Partido Conservador, para las bases conservadoras, para los conservadores reales, de carne y hueso? Los que siguen manteniendo unos principios y unos ideales y una manera de entender la vida, dirigidos pues por el yerno del presidente Gaviria, por el doctor Barguil, un muchacho al que metieron en eso a las volandas y sin tener preparación ni antecedente ninguno para manejar un partido. Y entonces el Fincho Cepeda y Hernán Andrade, ¿y quién más? Pero por favor. Y el señor Sierra de Caldas, el amigo del presidente del Senado, del Iscanito. Y enarbola eso Roberto Gerlain, que dice que el partido por eso yo les pregunté. Puesto. Por eso yo les pregunté. Cuyas y es una pregunta más felices ya pasaron hace tiempo. Por eso yo les pregunté, y esa es una pregunta que hacen los oyentes en el chat, que si hay partido conservador. La gente siente que no existe el partido conservador. Pero William, un oyente que firma como Pelo de Caña en el chat, sí, así firma. Yo respeto como cada uno quiere firmar y lo leo. Y dice que rectifique, dice, no han renunciado al Partido Conservador, no, al directorio. Renunciaron al directorio, que es muy diferente. Sí, tranquilo, Pelvecaña, que el Partido Conservador no existe. Bueno, eso sí. Pues es una manera. No, pero de ser, sí existe, hay seguidores del Partido Conservador, hay muchos conservadores en Colombia. El tema es que el partido que existe no representa a esos seguidores. Digamos que es así, ¿no? Somos muchos los conservadores en Colombia, lo que pasa es que no hay partido conservador. Pero eso lo decía doctor Londoño Álvaro Gómez. En Colombia hay más conservatismo que partido conservador. Pero ¿sabe qué es lo que más me duele? Que a David Barguil le dieron las banderas del Partido Conservador, sin él haber tenido trayectoria alguna en el Partido Conservador. Se las dieron, entre otras, Marta Lucía Ramírez y Carlos Holguín, pensando que él
representaba una nueva generación, una nueva forma de hacer política, que iba a darle un nuevo impulso al Partido Conservador, que iba a modernizarlo. ¿En qué quedó todo eso, doctor Londoño? Las mismas prácticas, las mismas... todo. En que disminuyeron las comisiones que los bancos le pueden cobrar a sus clientes. Eso fue todo lo que hizo el doctor Barguil, presentar un proyecto de ley en ese sentido. Bueno, William, estamos viendo con alarma que no es buena la salud del doctor Horacio Serpa. Con alarma, porque está lo delicado. lamentamos, es una figura política que bastante el país quiere tener en la discusión, en la lucha, y está delicado de salud, según usted nos cuenta. Sí, señor. Entonces, porque a uno cuando tiene problemas cardíacos, lo primero que le piden es, y le exigen quietud, como usted me lo exigió a mí en su momento, y me dijo, usted no se mueva, descanse, porque no quiero aquí problemas y en lo posible que no esté en Bogotá 2.650 metros. Exactamente. Bueno, ¿y qué es esta historia de que se apague el Mono Núñez? No me diga pues que se va a acabar el Mono Núñez. Hablé con él, ayer entrevisté, o mejor dicho, el lunes hice una barbería con el maestro Alberto Borda Carranza, y me contó que tristemente el Mono Núñez se está apagando porque la ministra, que es del Valle, ¿cómo le parece? La platica tampoco le va a llegar al Mono Núñez como se necesita, que es prácticamente el premio Oscar andino de la música colombiana. Claro, William, se necesita la plata del Mono Núñez para hacerle propaganda al sí, para hacerle propaganda a las FARC, y si no, ¿con qué plata trasladan a Timochenko desde Cuba hasta los llanos del Yarí? Pues en un avión, pero en un superavión, ¿no? Pero desde luego. ¿Y con qué plata traen a todos los bandidos, a todos esa los caterva? Asesinos, a esa caterva? ¿Con qué plata la llevan desde todos los rincones del país en helicóptero con emblemas de la Cruz Roja? Con la plata del Mono Núñez, claro. Y con la plata de la educación, y con la plata de la salud en Colombia, y con la plata de los colombianos. Pero pues eso sí hay que hacerlo. Claro, hay que hacerlo. Pero esa noticia es muy grave. Es muy grave. William, es el número 42 que se cumple, y esa es una feria interesantísima porque hay mucho talento joven ahí, y es una manera ese festival, de pero pues es la manera como se expresa la música andina colombiana, por muy amor grave, de Dios. Muy grave. Por eso, y el Ministerio de Cultura tranquilamente va diciendo, no, es que no hay plata. Como no hubo plata para mantener el equipo colombiano de ciclismo. Eso se lo dijo un ciclista al presidente Santos. Sí. Nos hemos tenido que hacer solitos, batirnos solos, porque no hay plata para el deporte, porque no hay plata para el arte, porque no hay plata para la música, porque no hay plata para el desarrollo del país, porque no hay plata para la industria. No hay plata sino para las FARC. No hay plata para otra cosa. Para mantener esos bandidos allá en La Habana como unos reyes, tomando mojito y montando en catamarán y alojados en el hotel más costoso de América durante 6 años. Para eso hay plata. ¿Sí? Para el Festival del Mono Núñez no hay plata. Ay, María. Bueno, Willy. Dejamos pendiente para la próxima oportunidad lo de la gobernadora del Valle y lo de los comités que están creando por el sí, porque esos dan platica. Entonces, todo el que quiera montar un comité le dan plata y hágale por el sí. La plata rumba. Mañana hablaremos de eso, o más tardecito, doctor, si usted nos da la oportunidad. No, pues mientras ahí vimos tanto, hablando en plan de político al hermano de Vargas Lleras, al otro Vargas Lleras, es decir, al de Saludcop. ¿Es el de Saludcop o es otro? No sé. El de Saludcop. No sé. El de Saludcop, hay un hermano de Vargas Lleras que fue miembro de la Junta Directiva de Saludcop, claro, e íntimo de Palacino y comprometido en todos los desafueros de Saludcop, y ahora está de comandante del batallón por el sí. Llaman los Lleritas. Los Lleritas. Así los llaman. Sí. Los Lleritas. Enrique Vargas Lleras, ¿no? Tenemos a nuestro invitado, doctor. Bueno, en un minuto estará Juan David Vélez, gerente del Comité de Colombianos en el Exterior por el No, quien nos va a contar cómo están viendo esto desde allá. Es que allá no llegan informaciones, y allá no llega este mamotreto de 297 páginas, no se lo ha leído nadie aquí, ¿se lo habrá leído alguien en el exterior? Ustedes, cuando hice este análisis,
sobre la lucha contra las drogas ilícitas según el documento. ¿Ustedes sabían eso? ¿Sabían eso? ¿Ah? Lo del convencimiento por las buenas a las comunidades gracias al buen vivir que van a tener para que abandonen las drogas ilícitas. ¿Ah? Mientras Colombia se convierte en un mar de coca, que es un mar de sangre, que es un mar de oprobio. ¿Ah? Y Santos ayer dice, no, es que no iremos a la aspersión aérea porque tenemos otras alternativas que dentro de un año estarán funcionando. ¿Cómo le parece, doctor pues? Londoño, ¿me permite una apreciación sobre el particular? Ayer, Rafael Nieto Loaiza indicó que había dos listas en esto de la OMS y otras entidades que revisan los posibles impactos de estos químicos y demás. Y decía, hay una lista que dice comprobado que la sustancia tiene un impacto negativo y esas se prohíben. Hay una que dice es probable pero no está comprobado. Y dice Rafael Nieto, oiga, qué raro que de esa lista que él llama la lista B, de sustancias que podrían tener algún impacto negativo pero que no ha sido comprobado, hay una cantidad de sustancias ahí enumeradas y que la única que se prohibió fue el glifosato. Hágame el favor. De resto no están prohibidas. De resto se siguen usando como si nada, pero el glifosato sí, porque es que el glifosato es lo mejor para combatir. El glifosato tampoco está prohibido. Perdón, sí, se suspende la fumigación aérea. Tampoco está suspendido la fumigación aérea, pero el glifosato en los cultivos lícitos del país, rumba. Vaya a la primera en el jardín tienda. No importa. Sí. Vaya a la primera tienda, ni el jardín ni los campos. Vaya a la primera tienda y diga si le venden Roundup. Claro que sí. A ver qué le contestan. En la cantidad que quiera. ¿Cuántas toneladas quiere? Ah, bueno. ¿Y el Roundup qué es? Glifosato. ¿Y para qué se usa el Roundup? Se usa para el algodón, se usa para el arroz, se usa para el café, se usa para la caña de azúcar, se usa en todos los cultivos de Colombia. Ahí no importa, ahí no dice nada el ministro de Salud, pero lo dice es cuando van a asperjar en los sitios donde no hay gente, no hay sino micos, culebras y bandidos, que son los sitios donde siembran la coca. Bueno, entonces, ese es el país, y así es, y así son las 297 páginas. Juan David Vélez estará con nosotros en un minuto en la hora de la verdad. Y estábamos hablando al oído, son las 7 de la mañana, 48 minutos.